El viento de noviembre cortaba el aire del cementerio Forest Hill como si tuviera memoria propia. Coulter Reave caminaba el mismo sendero que había caminado durante 4 años. 12 filas hacia adelante, tercera lápida desde el árbol de arce. Ya no necesitaba contar. Sus pies conocían el camino. Se detuvo frente a la lápida. Evelyn Reave. Amada. Una sola palabra. Ella solo había pedido eso. Coulter no se arrodilló. Nunca se arrodillaba aquí. Arrodillarse era una postura que había abandonado la noche en que la bajaron a la tierra. En cambio, se quedó de pie, con las manos en los bolsillos de su abrigo negro de lana, y dejó que el silencio hiciera lo que siempre hacía. Se pegaba a él. No consolaba. Simplemente permanecía. Un cuervo graznó en algún lugar detrás del muro lejano. Coulter exhaló una vez, lentamente, y se dio la vuelta para marcharse. Fue entonces cuando la vio. Una niña pequeña estaba parada al borde del sendero de grava, a unos 10 pasos de él. Llevaba un abrigo verde oscuro que le quedaba una talla grande, y sus botas tenían manchas de sal de un invierno que todavía no había llegado. En sus brazos sostenía un ramo de flores que debería haber sido desechado días atrás. Los pétalos se habían vuelto marrones. Los tallos habían renunciado. La niña no lloraba. No estaba perdida. Estaba esperando. La mano de Coulter se movió automáticamente. Un reflejo construido durante 20 años. El tipo de cambio de peso que le permitía alcanzar el interior de su abrigo sin que pareciera. Escudriñó las filas detrás de ella. Nadie. El camino a su izquierda. Nadie. La puerta al final del sendero. Solo su chofer, Roark, de pie junto al auto a 200 metros de distancia. La niña no se inmutó ante su quietud. Dio un paso hacia adelante. ¿Puedes llevarme un rato?, preguntó. Su voz era tranquila, pero no tímida. 10 minutos. Te pagaré con un secreto. Coulter no se movió. Su respiración quedó atrapada en algún lugar de su pecho y olvidó cómo salir. Secreto. No una historia. No una razón. No un favor. Secreto. Era una palabra de su mundo. Los hombres de su mundo los compraban, los intercambiaban, sangraban por ellos. Los sacerdotes los escuchaban y fingían olvidar. Los enemigos los guardaban como cuchillos. Los niños no usaban esa palabra. Los niños pedían dulces. Los niños pedían que los llevaran a algún lado. Los niños no ofrecían moneda de cambio. Coulter estudió el rostro de la niña. Tenía 8 años, quizás 9. Ojos grises demasiado quietos. Cabello del color de la corteza mojada cayendo sobre sus hombros en ondas irregulares. Un hilo rojo atado alrededor de su muñeca izquierda, desgastado por el tiempo. No había nada en su postura que perteneciera a una niña perdida. Había algo en ella que pertenecía a alguien que había ensayado esto. Estás en la tumba equivocada, niña, dijo Coulter. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Ve a encontrar a tu familia. Dio un paso para pasar junto a ella. Sé quién es usted, dijo ella. Señor Reeve. Su pie derecho se detuvo a medio paso. El izquierdo no lo siguió. Por un segundo, el cementerio pareció inclinarse. Nadie lo llamaba señor Reeve fuera de una puerta cerrada. Nadie lo llamaba señor Reeve en un lugar sin cámaras, sin guardias, sin razón. No los desconocidos. No los niños. Especialmente no los niños que estaban solos junto a la tumba de la única persona que había enterrado sin ceremonia. Coulter giró la cabeza lentamente, solo la cabeza. La niña no sonrió. No parecía orgullosa del silencio que había puesto dentro de él. Simplemente inclinó las flores moribundas en sus brazos como si fueran demasiado pesadas para sus pequeñas manos, y esperó. Roark, en la puerta lejana, dio medio paso hacia adelante. Coulter levantó 2 dedos a su lado. El chofer se congeló. El viento cambió. En algún lugar detrás de los arces, una rama crujió bajo el peso de la nada. 10 minutos, dijo la niña de nuevo, más suave esta vez, como si le estuviera ofreciendo un regalo que ya sabía que él iba a aceptar. Coulter no respondió de inmediato. Hizo lo que los hombres de su mundo hacían cuando un arma que no podían ver había sido colocada en la mesa entre ellos. Miró. Miró los espacios entre las lápidas. Miró la línea más allá del muro de piedra. Miró el techo del cobertizo del cuidador, el campanario de la capilla, el pequeño montículo del terreno donde un francotirador habría elegido tenderse. Buscó los pequeños detalles fuera de lugar. Un auto al ralentí demasiado tiempo en el camino de servicio.
Un hombre fingiendo leer un nombre que no conocía. Un destello de vidrio donde solo debería haber corteza de árbol. No había nada de eso. Solo viento. Solo cuervos. Solo una niña parada demasiado quieta en un abrigo demasiado grande. Su propio auto estaba a 200 metros al sur. Motor apagado. Roark ahora visiblemente tenso detrás del volante. Ningún otro vehículo en el camino. Nadie a pie. Si esto era una trampa, era la más delgada en la que había caminado jamás. Y en su experiencia, las más delgadas eran obra de aficionados, o algo peor que los aficionados. Tomó un aliento lento por la nariz. ¿Quién te envió? Preguntó. Su voz había caído al registro que usaba en los cuartos traseros. Plana, paciente, una voz que esperaba la verdad y reconocería la forma de una mentira en el momento en que se construyera. La niña sacudió la cabeza. Sin dudarlo. Sin inmutarse. Nadie, dijo. Vine porque quise. Coulter observó su boca mientras lo decía. Sin señal de mentira. Sin pausa ensayada antes del verbo. O decía la verdad, o alguien la había entrenado de una manera en la que aún no quería pensar. Entonces ella cambió el peso. Un movimiento pequeño, casi de disculpa. Levantó su pie derecho de la grava y lo sostuvo a unos centímetros del suelo, equilibrándose sobre la otra pierna. La suela de su bota lo miraba de frente. El talón estaba desgastado por la parte exterior, pelado hasta la capa de cartón debajo del caucho. Una línea oscura y delgada corría donde las costuras habían cedido. No era el zapato de una niña que hubiera sido colocada en ese cementerio 5 minutos antes por un auto. He estado caminando desde la mañana, dijo ella. El viento movió su cabello sobre su rostro. Ella no lo apartó. Algo en el pecho de Coulter se movió en una dirección que no reconoció. Había pasado 4 años asegurándose de que nada en su pecho se moviera en absoluto. El edificio en el que guardaba sus sentimientos había sido tapiado ventana por ventana, y él mismo había clavado la última tabla. Y sin embargo, aquí, en un lugar al que venía solo para no sentir nada, una puerta se había abierto en algún lugar dentro de él sin su permiso. No decidió hacerlo. Sus rodillas decidieron. Se bajó frente a ella, una rodilla tocando la grava fría, la otra doblada. El movimiento se sentía ajeno en su propio cuerpo. La última vez que se había arrodillado frente a alguien fue en un altar, y la mujer por la que se había arrodillado estaba enterrada a 20 pasos detrás de él. Mantuvo la espalda hacia su tumba ahora. No miró por encima del hombro. Sube, dijo en voz baja. La niña dudó solo el tiempo necesario para mover su ramo a un brazo. Luego se colocó detrás de él y subió, ligera como un abrigo doblado, sus pequeñas manos posándose en sus hombros con un cuidado que se sentía casi formal, como si entendiera que le estaban dando algo que no se había ofrecido en mucho tiempo. Pesaba casi nada. Esa fue la parte que lo golpeó. Una niña que había estado caminando desde la mañana no debería sentirse tan sin peso. Coulter se incorporó. Su rodilla crujió una vez. Acomodó las piernas de ella en el pliegue de sus brazos. A lo lejos, la boca de Roark se abrió ligeramente. El chofer dio un medio paso hacia el auto, hacia la radio, hacia un arma, hacia algo, cualquiera de los reflejos que un hombre en su posición estaba entrenado a tener cuando su principal hacía algo inexplicable en campo abierto. Coulter lo encontró con la mirada. No sacudió la cabeza. No levantó la mano. Simplemente sostuvo la mirada, un latido firme, de la misma manera en que sostenía una habitación cuando quería que dejara de respirar. Roark se detuvo. La mano del chofer volvió a caer a su costado. No entendía. No necesitaba entender. La niña se inclinó hacia adelante. Su aliento era cálido contra el frío de su oreja. El primer minuto ha comenzado, señor Reeve, susurró. Coulter empezó a caminar. La grava crujía bajo sus zapatos con un ritmo que no había hecho en décadas, el ritmo más lento de un hombre que lleva un peso que no está tratando de superar. Cada paso enviaba un pequeño sonido seco al aire frío. Se obligó a escucharlo. Se obligó a escuchar cualquier cosa que no fuera el latido que había comenzado a trabajar demasiado fuerte bajo su abrigo. Habla, dijo. Su voz salió pareja. Eso requirió esfuerzo. ¿Cuál secreto? Ella no respondió de inmediato. Coulter sintió que su peso se acomodaba diferente sobre su espalda, de la manera en que una persona se acomoda cuando está eligiendo el orden exacto de sus palabras. Tiene una cicatriz debajo de la barbilla, dijo ella, en el lado izquierdo. Su mandíbula se tensó. Era una línea blanca y delgada, de 2 centímetros de largo,
oculta la mayoría de los días por la sombra de su quijada. Un hombre tendría que estar muy cerca para verla, más cerca de lo que la mayoría de los hombres llegaba a estar. Muchos hombres tienen cicatrices, dijo. No de peleas, respondió ella. La suya no es de una pelea. Usted se cortó. Tenía 12 años. Su padre lo había obligado a hacer algo que no quería hacer. Y después, cuando todos dormían, usted entró al baño y usó la navaja de su padre, no para hacerse daño, sino para demostrarse a usted mismo que todavía podía sentir algo. Sus pies siguieron moviéndose. No los dejó detenerse. No confiaba en lo que haría su cuerpo si se detuviera. Su padre, continuó ella en voz baja, lo obligó a matar al perro, el marrón, el que dormía a los pies de su cama, el que usted había estado escondiendo trozos de carne durante todo el verano debajo del porche. Su padre dijo que un hijo que no podía sacrificar lo que amaba nunca dirigiría nada que valiera la pena dirigir. Le entregó la pistola. Lo observó. El camino frente a él se difuminó en los bordes. Coulter estrechó su enfoque hacia la siguiente lápida y la siguiente. Ninguna persona viva sabía nada del perro. Nunca había dicho su nombre en voz alta. Nunca lo había escrito. El perro había sido enterrado detrás de la casa de carruajes de su padre a 50 millas de allí, en una parte de su vida que había sellado con el tipo de finalidad que reservaba para los funerales. Su madre había muerto sin saberlo. Su esposa, que le había preguntado una vez de dónde venía la cicatriz, había recibido la misma respuesta que él había dado a sacerdotes, médicos y a cada mujer desde entonces. Una pelea vieja. No vale la pena contarla. Ella lo había aceptado porque lo amaba. Se había llevado la media mentira a la tumba. Lloraste esa noche, dijo la niña, más suave ahora, como si le estuviera devolviendo algo frágil que había estado sosteniendo durante mucho tiempo. Lloraste durante 1 hora, y luego nunca volviste a llorar. Ni cuando creciste. Ni cuando alguien murió. Ni siquiera cuando murió tu esposa. Las manos de Coulter, apoyadas bajo las rodillas de ella, se cerraron. Sus nudillos se pusieron blancos. Sintió los pequeños huesos de sus piernas bajo su apretón y conscientemente se obligó a aflojar los dedos antes de hacerle daño. Se detuvo. No podía evitarlo. ¿Quién te dijo eso? No era una pregunta. Salió plana y baja, de la manera en que se cierra una puerta en una habitación donde las negociaciones han terminado. Ella no respondió. Coulter esperó. Le dio el silencio que había usado en hombres adultos a través de mesas pulidas. El silencio que sacaba las cosas de las personas sin importar si pretendían hablar o no. La mayoría de los hombres lo llenaban en 10 segundos. Los hombres endurecidos en 30. Una vez había quebrado a un capitán sindical con 4 minutos de silencio. La niña no dijo absolutamente nada. Descansó contra su espalda como si estuviera medio dormida, y el viento empujó un mechón de su cabello junto a su mejilla. Entonces, por fin, casi con suavidad. Quedan 9 minutos, señor Reeve. Coulter cerró los ojos por un momento. Detrás de la oscuridad de sus párpados, su mente ya se movía en 2 direcciones a la vez. Una posibilidad, alguien dentro de su círculo había abierto una puerta que nunca debió haberse abierto. Alguien que lo había lastimado en un momento que no recordaba haber dado, o que había revisado papeles, o cartas, o las notas de un terapeuta de un año que prefería no recordar. Una traición lo suficientemente pequeña como para venderlo por una historia, o lo suficientemente grande como para venderlo por un reino. La otra posibilidad era peor. La otra posibilidad era que la niña sobre su espalda no fuera lo que parecía, y que los próximos 9 minutos no fueran un paseo, sino una entrega, y que lo que ella le estaba trayendo había sido construido para él específicamente durante años por alguien que había tomado el tiempo de aprender la forma de sus fantasmas. Abrió los ojos. Dio el siguiente paso. Llegaron al portón de hierro forjado del cementerio. Las bisagras habían sido aceitadas recientemente. Coulter notaba los pequeños detalles ahora por hábito, porque las cosas más grandes habían dejado de tener sentido. Roark seguía detrás de ellos a 50 metros, el auto avanzando al ritmo de un hombre caminando. El chofer había bajado la ventanilla a la mitad, como si incluso la barrera del vidrio fuera demasiada distancia para lo que estaba ocurriendo al otro lado. En el portón, la niña inclinó ligeramente la cabeza contra su hombro. Una pequeña mano se levantó y señaló más allá de su quijada hacia la izquierda. Por allí, por favor. Coulter giró a la izquierda. No preguntó por qué. No tenía sentido preguntar por qué todavía. Cada pregunta que hacía era una moneda gastada en información que no había elegido.
Quería gastarlas con cuidado. La calle fuera del cementerio era estrecha y residencial. Casas de ladrillo oscuro en hilera con ventanas en voladizo, hojas marrones apiladas en las cunetas, una calabaza de plástico dejada demasiado tiempo en un porche con la parte superior hundida, el tipo de cuadra donde la gente mira a través de las cortinas y finge que no lo hace. ¿Cómo te llamas?, dijo Coulter. Lucy. Esperó el apellido. Ella no lo dio. ¿Lucy qué? Solo Lucy. Por ahora. Su voz era tranquila de una manera que seguía inquietándolo, porque no era la calma de una niña siendo valiente. Era la calma de una persona que ya sabía cómo terminaría la conversación. Llámame Lucy cuando los 10 minutos terminen. Ahora mismo, soy solo la que cuenta la historia. ¿La que cuenta la historia?, repitió él. Sí. Un hombre paseando un perro pequeño pasó junto a ellos por la acera del lado opuesto. El hombre miró hacia arriba, registró el abrigo a medida y la niña en la espalda de un extraño alto, y luego, como la gente en esta ciudad había aprendido a hacer mucho antes de que Coulter naciera, miró sus propios zapatos y siguió caminando. Lucy esperó hasta que los pasos del hombre se desvanecieron. Tu madre te puso el nombre de Coulter, dijo ella. Coulter siguió caminando. Mantuvo su respiración pareja. Ya había aprendido en el último minuto que estremecerse no ayudaba. Muchos niños se llaman Coulter. No de la manera en que tú lo eres, dijo ella. Tu madre creció en una granja en el condado de Kildare, en Irlanda. Había un campo detrás de la casa de su abuelo, uno largo. Malezas en verano, cebada algunos años. El pueblo lo llamaba el campo Coulter porque el anciano que lo poseía antes de la familia de ella se llamaba Coulter, y todos eran demasiado perezosos para cambiar el nombre después de que murió. Tu madre solía correr por el descalza cuando era pequeña. Te dijo una vez, cuando tenías 4 años, que era el único lugar en toda su vida donde alguna vez se había sentido libre. Los pies de Coulter seguían moviéndose. Su mente se detuvo. Te puso el nombre de ese campo, continuó Lucy, en voz baja, casi lúgubre. No el de su padre, no el de tu padre. El de un campo. Porque quería que creciera siendo un hombre que trabajara con sus manos y llegara a casa cansado y durmiera bien. Ella no quería que hicieras lo que haces ahora. Rezaba para que no lo hicieras, cada noche. Incluso cuando fingía que no lo hacía. Coulter se detuvo en medio de la acera. No decidió detenerse. Sus piernas simplemente lo eligieron. Había enterrado a su madre 20 años atrás en un pequeño servicio al que su padre no había asistido. Había revisado sus cosas solo en una sola noche porque su padre había ordenado que la casa estuviera despejada para la mañana siguiente. Había encontrado un pañuelo de lino bordado con la palabra Kildare. Lo había quemado en el fregadero de la cocina antes del amanecer porque incluso entonces, a los 17 años, había entendido que el sentimentalismo era una responsabilidad en la familia que estaba a punto de heredar. Nadie había sabido jamás de ese pañuelo. Nadie había sabido jamás del campo. Su madre solo se lo había dicho una vez, en una cocina, cuando tenía 4 años, y él nunca había repetido la historia. Ni a su esposa, ni a un sacerdote, ni a los 2 hombres en quienes habría confiado si alguna vez hubiera confiado en alguien con algo tan tierno. Ajustó el agarre bajo sus rodillas. Mantuvo la voz baja. ¿A qué juego estás jugando? La mejilla de Lucy descansó brevemente contra su hombro. Cuando habló, fue casi un suspiro. No estoy jugando. Estoy pagando una deuda. Detrás de ellos, en el sedán negro, Roark había llegado al límite de su paciencia. Había mantenido el auto a 50 metros, una mano en el volante, la otra descansando en la consola central donde estaba su radio. Había visto a su jefe caminar casi una cuadra entera con una niña extraña en la espalda en un vecindario que no estaba en ninguna ruta aprobada. Lo había visto detenerse a mitad de paso sin razón visible y quedarse allí como si alguien hubiera clavado un clavo en la acera bajo sus pies. Roark había conducido para la familia Rip durante 11 años. Había visto a Coulter Rip recibir disparos, ser escupido, amenazado por un senador estatal, y recibir papeles de divorcio en una boda. Nunca lo había visto detenerse a caminar en público sin un propósito. Roark tomó la radio. No llamó a Coulter. No se llama al jefe en una situación que no se entiende. Se llama al segundo hombre. Kerr, dijo en voz baja, soy yo. Hubo una pausa al otro lado. No larga. Solo la pausa de un hombre que había estado esperando la llamada y la estaba dejando caer con su propio peso antes de responder. Habla, dijo Elías. Está caminando afuera de Forest Hills. Hay una niña pequeña.
La tiene en la espalda, Kerr, en la espalda. Se detuvo. No sé qué le está diciendo. No puedo escuchar. Quiero intervenir. La pausa al otro lado fue más larga esta vez. Cuando Elías habló, su voz era exactamente tan pareja como siempre lo era en una crisis, y exactamente tan pareja como siempre lo era cuando estaba almorzando. Y eso era lo que más molestaba a Roark porque Elías estaba siendo demasiado parejo para un momento que debería haberlo sacudido a cualquiera. Déjalo solo. Kerr, quédate donde estás. No te acerques. No lo llames. No llames a nadie más por radio. Si hace una señal, sigues la señal. Hasta entonces, eres su sombra y nada más. ¿Me entiendes? Roark miraba las pequeñas figuras en la acera de adelante. Sí, dijo. Bien. La línea se cortó. Roark bajó la radio lentamente y la volvió a poner en su soporte. Y por primera vez en 11 años de conducir para la familia Arib, tuvo la clara e inapelable sensación de que no era la persona que más sabía sobre lo que estaba pasando en ese auto. Más adelante, Coulten había vuelto a caminar. El tercer minuto, dijo Lucy suavemente contra su oído. Él no respondió. Escuchaba ahora de una manera diferente, no a sus palabras, sino a todo lo que había debajo de ellas. En el sótano de su casa, dijo ella, hay una caja fuerte detrás de los estantes de vino, detrás del panel falso. Usted mismo la colocó allí hace 6 años. Usted es la única persona viva que conoce la combinación. Su esposa no lo sabía. Ni siquiera el hombre que construyó la caja fuerte lo sabe, porque usted reconstruyó el cerrojo usted mismo después. Hizo una pausa para dejarle escuchar lo que sabía. Dentro de la caja fuerte hay un sobre gris, sellado, con la letra de su padre en el frente. Nunca lo ha abierto. Su padre le dijo antes de morir que lo abriera solo cuando no le quedara ninguna otra opción. El rostro de Coulten se enfrió de una manera que podía sentir. La sangre salió de él como una marea que retrocede. Caminó 3 pasos más por puro hábito, y entonces su cuerpo recordó seguir caminando por sí solo. Nadie sabía del sobre. Nadie. Lo había llevado de la cabecera de su padre en el bolsillo interior de un abrigo, solo, 48 horas antes de que el viejo muriera. Lo había puesto en la caja fuerte esa misma noche, solo, con las luces apagadas en el sótano. No se lo había dicho a su esposa porque su esposa estaba viva entonces, y había querido que permaneciera así. No se lo había dicho a Marcus Vane, el amigo más antiguo de su padre, porque una parte de él, alguna parte tranquila, inútil y animal, nunca había confiado completamente en un hombre del que su padre le había advertido, en una frase que el viejo había comenzado y nunca terminado. No se lo había dicho a Elías. No se lo había dicho a sí mismo. La mayoría de los días hacía que su voz sonara como una hoja y no como un aliento. ¿Quién eres tú? El pequeño cuerpo de Lucy no se movió contra su espalda. Respondió con la misma simplicidad con que respondería si le hubieran preguntado la hora. Soy la hija de un hombre que usted mató. Coulten se detuvo en medio de la acera. Esta vez no fueron sus rodillas las que decidieron. Esta vez ordenó a su cuerpo que se detuviera. Y su cuerpo obedeció. Porque la alternativa era seguir caminando mientras algo se rompía dentro de su pecho. El cielo había comenzado a soltar su primera lluvia. No una tormenta. El tipo pequeño e incierto. Gotas finas que aterrizaron en la lana de su abrigo y todavía no lo mojaban. Una gota tocó el dorso de su mano y se quedó allí como una pregunta. La hija de un hombre que usted mató. Había matado a muchos hombres. Había ordenado la muerte de más. Había vivido en una vida donde tal aritmética era parte de los libros de cuentas. Llevada en columnas que no revisaba a menos que tuviera que hacerlo. Había hecho las paces con ello de la manera en que uno hace las paces con el clima. Si le hubiera escuchado la frase dicha por un hombre adulto en un umbral, habría sabido qué hacer en el medio segundo que tomaba llegar bajo su abrigo. Tenía una respuesta para los hombres. No tenía respuesta para una niña. Eso fue lo que lo deshizo. No las palabras. La incapacidad de saber si el siguiente movimiento debería ser defensa o atención. Sus instintos tiraban en una dirección. Algo más viejo que sus instintos tiraba en la otra. Se dobló de rodillas y la bajó. Lo hizo con cuidado. La dejó encontrar el concreto antes de soltar su agarre. Se incorporó y dio un paso atrás. Y su mano derecha, por hábito, se deslizó dentro de la solapa de su abrigo. Descansando cerca del peso que siempre llevaba allí. Lucy no huyó. Ni siquiera miró su mano. Simplemente se giró para mirarlo de frente. Pequeña e inmóvil.
El ramo de flores muertas todavía presionado contra su pecho. Su cabello había acumulado una fina capa plateada de neblina. El hilo rojo en su muñeca se oscurecía donde la lluvia lo había tocado. Lo miró hacia arriba. Los 10 minutos no han terminado, dijo. Todavía me debes 6. No había temblor en ella. Ningún miedo infantil saliendo a la superficie ahora que estaba sobre sus propios pies frente a un extraño el doble de su tamaño con la mano dentro del abrigo. Sus ojos grises eran planos y firmes, no fríos, quietos, como la superficie de un estanque al amanecer antes de que nada haya llegado a beber de él. Coulton la estudió profesionalmente. Ningún bulto bajo el abrigo que no encajara con su cuerpo. Ningún peso jalando un bolsillo más que el otro. Ningún auricular. Ningún cable visible en su cuello. Sus manos eran pequeñas y vacías excepto por las flores. Y las flores eran lo suficientemente ligeras como para ver que sus dedos no sostenían nada más debajo de ellas. Sus botas no tenían espacio para una cuchilla. Sus mangas eran sueltas. No llevaba absolutamente nada que pudiera hacerle daño. Era simplemente una niña que le había dicho que había matado a su padre y que le había dicho en el mismo aliento que todavía le debía 6 minutos de ser cargada. Su mano se deslizó de vuelta hacia abajo fuera de su abrigo, vacía. Algo se movió en él entonces que no pudo identificar y no quiso. No era culpa. La culpa era una puerta que había soldado cerrada. No era dolor por su esposa, aunque el nombre de ella estaba en algún lugar de la habitación. Estaba más cerca de la forma de algo que nunca había permitido que se formara. Una hija. Un peso pequeño. El sonido que una voz habría hecho al pie de su cama por la noche pidiendo agua, pidiendo una historia, pidiendo otros 10 minutos antes de dormir. Se había negado a sí mismo el pensamiento de esa voz durante muchos años. Y ahora, en una acera mojada en noviembre, con la hija de un hombre que había matado parada frente a él, el pensamiento estaba en el tanto si lo rechazaba como si no. Se arrodilló. La lluvia encontró su cuello. Una gota corrió por dentro hasta su espalda. Le dio la vuelta a ella. No la miró a la cara. Todavía no podía. Sube, dijo. Su voz salió áspera en los bordes, una voz que no reconoció como la suya. Ella se movió detrás de él sin una palabra. Sus pequeñas manos volvieron a sus hombros con el mismo cuidado formal que antes, como si los minutos que le había quitado nunca hubieran dejado de contar. ¿Era más ligera esta vez, o él era más pesado? No podía decir cuál de los dos. Se puso de pie. Sigue, dijo. Caminaron. La lluvia se espesó en algo que ya no estaba coqueteando con la idea del clima. Estaba comprometida ahora. Un frío fino y constante que formaba perlas en sus pestañas y corría en líneas delgadas por la parte trasera de su cuello. No levantó el cuello de su abrigo. Sus manos estaban bajo las rodillas de ella y no las movería. El cuarto minuto, dijo Lucy. Su voz había cambiado ligeramente, más tranquila, no asustada. Más como una persona que había ensayado la parte difícil de un discurso hace mucho tiempo y finalmente había llegado a la parte que había estado temiendo. La persona en quien más confías, dijo, es la que te traicionó. Los pasos de Coulton no rompieron su ritmo. Esa era una disciplina. Dentro de su cabeza, 2 rostros se movieron hacia el frente de una habitación que solo había tenido 2. Marcus Vane, el amigo más antiguo de su padre, el hombre que había estado detrás de él en el ataúd de su padre, una mano en su hombro susurrando, tu padre querría que fueras un león ahora, Coulton, no un hijo. El hombre que le había traído su primer archivo de problemas de adultos la semana que tomó el asiento y que había estado sentado frente a él en el mismo sillón de cuero cada semana desde entonces durante 8 años. Marcus lo había entrenado de la manera en que un halconero entrena a un pájaro. Marcus lo había visto casarse con Evelyn desde la segunda fila. Marcus había sido el primer hombre que lo llamó después del disparo que la mató. Marcus había llorado en esa llamada. Coulton lo había escuchado. Elias Kerr, más tranquilo, más nuevo, 5 años en la familia, surgido del lado legal, ascendido al círculo íntimo después de haber salvado la pierna de Coulton durante una reunión en el muelle que había salido mal. Un hombre que bebía agua en lugar de whisky. Un hombre que leía libros en italiano. Un hombre que nunca daba una opinión hasta que se la pedían y que, cuando se la pedían, la daba con la precisión de un cirujano que sabe cerca de qué nervio está cortando. 2 hombres. Solo esos 2 conocían la forma completa de sus días. Solo esos 2 se sentaban en habitaciones donde el dinero se movía y los nombres se decían en voz alta. ¿Quién? Dijo Coulton. Su voz era baja. Era la voz que usaba cuando una respuesta no era opcional.
No te voy a decir el nombre, Lucy, dijo ella. Fue la primera vez que Coulter usó su nombre. Escuchó el sonido de él en su propia boca y no supo cómo había llegado allí. Si te digo el nombre, dijo Lucy, lo matarás antes del atardecer. Y si lo matas antes del atardecer, nadie sabrá jamás para quién trabajaba. Y si nadie sabe jamás para quién trabajaba, entonces nada de lo que hicimos hoy importó. Coulter caminó 3 pasos más antes de responder. Entonces dime cómo verlo. Observa, dijo ella simplemente. El que te traicionó es el que siempre te empuja hacia la elección más cruel, cada vez. Cuando hay un camino más suave, él encuentra una razón para que el camino más suave sea debilidad. Cuando hay un hombre que podría ser inocente, él te trae el papel que dice que el hombre es culpable. Cuando dudas, te dice que la duda es lo que mató a tu padre. Observa la voz en tu hombro que siempre, siempre te apunta hacia la garganta. Su zancada vaciló por un solo latido. Era el único signo externo que se permitió, porque ya lo estaba haciendo. Ya estaba, contra su voluntad, pasando los últimos 8 años de sus propias decisiones como una película a través de un proyector, y una figura seguía apareciendo en el encuadre junto a él, y otra figura seguía apareciendo al otro lado de la mesa, siempre argumentando por la puerta más lenta. Marcus, a su hombro, en cada ejecución. Hablará. Cierra la boca. Elías, frente a él, en cada ejecución. Dale una semana. Déjame verificar. Había elegido el camino de Marcus cada vez. Cada vez. Él es el que te dijo que mi padre te había traicionado, dijo Lucy. Te trajo las páginas. Te trajo los registros bancarios. Te trajo al testigo. Se sentó frente a ti y esperó a que dijeras la palabra. Mi padre no te había traicionado. Mi padre solo había encontrado algo. Había encontrado al verdadero ladrón en tu casa y lo iba a traer a ti mismo. El hombre en tu hombro llegó primero. Hizo que mi padre pareciera la respuesta para que nadie buscara la respuesta real. Así es como funciona. Así es como siempre ha funcionado. La respiración de Coulter había comenzado a fallar. No rápido. Mal en su uniformidad. Como si estuviera contando sus respiraciones para evitar que hicieran otra cosa. La lluvia seguía cayendo. En algún lugar, en el borde de su escucha, el mundo que había pasado toda una vida construyendo produjo un pequeño sonido que nunca antes había escuchado. Era el sonido de una grieta tan fina como un cabello. El 5.º minuto, dijo Lucy. Dejó salir un aliento contra su hombro. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado de una manera que Coulter no le había escuchado todavía. Se había vuelto más pequeña, no infantil. Más pequeña de la manera en que la voz de una persona adulta se vuelve pequeña cuando vuelve a una habitación que ha intentado toda su vida no entrar. Esa noche también llovía, dijo. No como ahora. Más fuerte. Las alcantarillas no podían con tanta agua. Coulter siguió caminando. Mi padre llegó tarde. Él nunca llegaba tarde. Le había dicho a mi madre que estaría en casa a las 7. Me había dicho que él mismo traería el pastel. Era mi cumpleaños. Iba a cumplir 4 años. Mi madre lo había horneado esa tarde. Chocolate, porque era el único tipo que me gustaba entonces. Ya había puesto las velas. 4 velas. No me dejaba encenderlas sin él. Decía que teníamos que esperar. La lluvia se deslizaba por la nuca de Coulter. Ya no la sentía. A las 8:30 sonó el teléfono. Mi madre lo contestó en la cocina. Recuerdo que estaba de espaldas a mí, con una mano sobre el mostrador. No dijo nada durante mucho tiempo. Entonces dijo, ¿estás seguro? Luego dijo, ¿dónde? Luego colgó y no se dio la vuelta durante casi un minuto entero. Cuando lo hizo, su rostro ya no era su rostro. Las pequeñas manos de Lucy se apretaron apenas sobre sus hombros. Lo encontraron en la calle Bennington, a 2 cuadras de la parada del autobús. Tomaba el autobús a casa los viernes. Decía que ahorraba dinero y que le gustaba caminar desde la parada. El hombre que le disparó lo esperaba en el callejón. 3 disparos. 1 en el hombro. 2 en el pecho. El segundo en el pecho fue el que lo mató. El primero en el pecho falló el corazón por poco. Todavía estaba vivo cuando cayó. El conductor del autobús lo vio. El conductor del autobús dijo que mi padre intentó decir una palabra antes de dejar de moverse. El conductor del autobús no sabía qué palabra era. Creo que era mi nombre. Mi madre pensaba que era el suyo. Un nombre había comenzado a sonar en la cabeza de Coulter. Había estado sonando por un minuto. Cada vez más fuerte. Y lo había estado rechazando.
Y ahora ya no podía rechazarlo. Daniel Harwell. El contador. 38 años. 2 títulos universitarios. Había estado con la familia durante 9 años. Hombre tranquilo. Esposa. Un hijo. Casa pequeña en South Boston. El expediente había llegado al escritorio de Coulton un miércoles. Marcus lo había traído personalmente. Marcus había extendido las páginas una por una. Copias de transferencias. Una fotografía de una reunión que no debería haber ocurrido. Una declaración firmada de un hombre cuyo rostro Coulton ya no recordaba, y que, si se molestaba en comprobar, probablemente había muerto de algo conveniente en el transcurso de un mes. Coulton había leído el expediente durante 10 minutos. Había hecho una pregunta. ¿Es esto seguro? Marcus había respondido. Sin parpadear. Es seguro. Coulton había asentido una vez. Esa había sido la palabra. Marcus lo había manejado él mismo. Marcus había regresado la noche siguiente con la lluvia todavía en los hombros de su abrigo. Y se había sentado en el sillón de cuero y había dicho solo, está hecho. Coulton le había servido un whisky. No habían vuelto a hablar de ello. Mi padre era un buen hombre, dijo Lucy detrás de él. No lo digo porque era mi padre. Lo digo porque lo era. Solía decirme, cuando era muy pequeña, que si un día no llegaba a casa, que no debía ir a buscar venganza. Decía que la venganza es una puerta que solo se abre hacia adentro. Decía, si un día no llego a casa, pequeña, busca la verdad. No a la persona. La verdad. Me hacía repetírselo. Me hacía decirlo todos los domingos durante un año. La garganta de Coulton no funcionaba correctamente. Entonces, ¿por qué estás aquí? Dijo. Apenas reconoció su propia voz. Porque busqué la verdad, dijo ella, como él me dijo, y la verdad me llevó hasta ti. Dio otro paso. Y otro. No sabía cómo seguía caminando. Algo estaba ocurriendo dentro de él que no había ocurrido antes. Ni una sola vez en 37 años. No era tristeza. La tristeza la había conocido. No era vergüenza. La vergüenza la había racionado. Era algo nuevo, y era nauseabundo. Y estaba lentamente volviendo su mirada sobre sí mismo. Era asco. Asco por el hombre que había dicho es seguro, está hecho. Asco por el hombre que no había hecho una segunda pregunta. Asco por el hombre que había servido el whisky y lo había levantado y lo había bebido limpio. Giraron hacia una calle más estrecha en South Boston. La cuadra era el tipo que la ciudad parecía olvidar a propósito. Casas de madera de 2 familias en pintura cansada. Una cerca de cadena con un periódico enrollado todavía encajado en los eslabones. Un aro de baloncesto en un poste sin red. Su tablero deformado por un invierno de más. En algún lugar de la fila, una radio reproducía el final de un parte meteorológico antes de ser apagada. Lucy inclinó la cabeza de nuevo. Su dedo se levantó, esta vez señalando más allá de su oreja hacia una casa a mitad de la cuadra. Esa. La de los marcos de ventanas azules. Coulton la vio. Una pequeña casa de madera pintada del color del hueso viejo con marcos de ventanas que habían sido repintados más recientemente que cualquier otra cosa en la calle. El azul era del tipo suave y desteñido que solo logra la pintura vieja. Un estrecho sendero de concreto llevaba a 3 escalones de madera y una puerta con una corona de lavanda seca. La corona estaba ligeramente torcida. Alguien la había colgado sin medir. Ahí es donde vivo, dijo Lucy. Pero todavía no entro. Los 10 minutos no han terminado. Coulton asintió apenas y siguió caminando. Su paso se había ralentizado sin su permiso. No quería pasar la casa. Quería y no podía explicar cuál de los dos era más fuerte. Miró al pequeño patio mientras pasaban. Había un columpio, un solo asiento. Las cadenas se habían oxidado en el eslabón superior. El tipo de óxido que ocurre cuando el metal ha sido pedido para sostener peso a través de demasiados inviernos sin ser reemplazado. El asiento de madera estaba partido por la mitad y había sido remendado con una tira de cinta plateada que se había curvado en los bordes. Un niño había estado usando el columpio igualmente. Podía ver el punto desgastado en el pasto debajo. Junto al porche, colocadas con cuidado contra la pared, había un par de botas de lluvia infantiles. Amarillas, muy pequeñas. Una tenía una grieta a lo largo del talón. Alguien las había dejado allí esa mañana, cuidadosamente, de la manera en que un padre arregla las cosas de un hijo cuando el padre todavía piensa en esos detalles. Un padre había construido ese columpio. Un padre había comprado esas botas.
Un padre no estaba allí para arreglar ninguno de los dos. Coulten siguió caminando. No iba a permitirse mirar atrás hacia la casa. Ya sabía qué tipo de hombre se sentiría si lo hacía. El sexto secreto, dijo Lucy. Su voz se había vuelto más plana, cuidadosa, como alguien que maneja algo que antes le ha cortado. ¿Crees que tu esposa murió por culpa de tus enemigos? ¿Crees que los hombres en el auto esa noche apuntaban a ti y que la bala la encontró a ella porque estaba en el lugar equivocado? Te lo has dicho a ti mismo durante 4 años. Lo has pagado con cada noche que no has dormido. Coulten no respondió. No podía. Un frío había comenzado en algún lugar bajo su esternón que no tenía nada que ver con la lluvia. Esa bala no iba dirigida a ti, señor Reed. Sintió que el mundo se inclinaba levemente, de la manera en que un bote se inclina antes de que sea seguro si se va a corregir o seguir volteándose. Iba dirigida a ella. Coulten se detuvo. Esta vez su cuerpo ni siquiera lo intentó. Ella había encontrado algo, dijo Lucy, más tranquila ahora, unos días antes. Algo en un teléfono que no era el suyo. Un mensaje en una carpeta que no debería haber visto. No te lo dijo. Iba a hacerlo. Estaba esperando hasta estar segura. Le dijo primero a una persona porque quería saber si lo estaba leyendo correctamente. Le dijo a la persona en quien pensaba que podía confiar. Esa persona le dijo al hombre equivocado. El hombre equivocado hizo una llamada. 3 días después, un auto se fue reduciendo la velocidad en la calle por donde caminaban y el hombre en el asiento del pasajero apuntó a la persona junto a ti. No a ti. Ella no estaba en el lugar equivocado. Era exactamente la persona a la que vinieron a buscar. Hubo un sonido en el pecho de Coulten ahora. Un lento sonido de presión. Como si algo hubiera estado inflándose dentro de él durante 4 años y finalmente hubiera llegado a la superficie de la piel. «Estás mintiendo», dijo. Su voz salió delgada. No airada. No fría. Delgada. «Sabes que no estoy mintiendo, señor Reed». Cerró los ojos. La lluvia golpeó el borde de su oreja. Un auto pasó lentamente al final de la cuadra, los neumáticos silbando sobre el asfalto mojado, y desapareció. No supo que se rompió en él en ese momento. Solo supo que una puerta que había clavado cerrada la noche del funeral de su esposa, la puerta detrás de la cual había encerrado cada versión de sí mismo que todavía sentía algo, acababa de partirse de arriba a abajo con un único sonido limpio que no escuchó sino que sintió en sus dientes. La mejilla de Lucy descansó contra un lado de su cabeza. «Quedan 4 minutos», susurró. Se obligó a caminar de nuevo. No era una decisión que pudiera nombrar. Sus pies dieron el siguiente paso de la manera en que un boxeador da la siguiente ronda después de una campana que no escuchó sonar. Su abrigo era más pesado ahora con la lluvia. Las pequeñas piernas de ella eran cálidas en el pliegue de sus codos. Ese calor era lo único en el mundo que sentía como si le perteneciera. Pasaron el final de la cuadra de Lucy. Ella no lo guió de regreso todavía. Lo dejó caminar. Coulten entendió, de una manera tranquila, que ella le estaba dando el tiempo entre secretos a propósito. De la manera en que un médico deja respirar a un paciente antes de colocar el siguiente hueso. «El 7º minuto», dijo ella por fin. Se preparó para el impacto. Había aprendido en los últimos 10 minutos que prepararse no ayudaba. Se preparó de todas formas. «Mi tío encontró la verdad», dijo ella. «Ha estado buscando durante años. Empezó la semana en que enterraron a mi padre. Al principio no le dijo a mi madre. No quería que viviera dentro de la respuesta hasta estar seguro de cuál era. Cuando mi madre se enfermó, se lo dijo. Ella vivió lo suficiente para creerle. Luego me dejó a él. Él me ha estado criando desde entonces. Y todo ese tiempo, ha estado caminando hacia la misma habitación. Despacio. Con cuidado. Porque sabía que si se movía demasiado rápido, lo matarían antes de llegar allí. Algo más frío que la lluvia había comenzado a asentarse sobre la piel de Coulten. «¿Tu tío?», dijo. «Sí». «¿Quién es?». Hubo una pequeña pausa detrás de su oído. «No duda». Algo que podría haber sido una pequeña sonrisa privada. «Lo ves todos los días». Los pasos de Coulten no se detuvieron esta vez. Ya había aprendido. Pero su mente se detuvo. Su mente quedó muy quieta. Comenzó, contra su voluntad, a pasar por la lista de personas que veía cada día. Su chofer. Sus 2 empleados del hogar. El hombre que llevaba los libros en el lado legítimo. Los soldados que rotaban en la puerta de la casa en un ciclo de 3 días. La mujer que limpiaba su oficina. Su sastre, que venía los jueves.
Marcus Vane, cuyo caso ya era un clavo ardiente detrás de sus ojos y no necesitaba otra razón. Y luego Elías. Elías, que se sentaba frente a él cada mañana a las 7. Elías Kerr. Kerr. Un nombre tan delgado como una tarjeta de presentación. Un nombre que Coulter nunca había pensado en cuestionar porque un hombre que le había salvado la vida en un muelle no necesitaba ser cuestionado. Un nombre que había aparecido en la familia 5 años atrás, de la manera tranquila en que los nombres aparecen cuando un primo recomienda a alguien. Cuando un abogado da el aval. Cuando una referencia existe en papel. Coulter había firmado el papeleo él mismo. Nunca había pedido el resto. Solo había habido un Harwell en su vida. El que había enterrado sin enterrar. Daniel Harwell. La boca de Coulter se secó. La lluvia de repente sabía diferente. Elías, dijo. No una pregunta, una colocación. Dijo el nombre de la manera en que un hombre pone una pieza de ajedrez para probar la reacción del tablero. Lucy no confirmó. No necesitaba hacerlo. Él no quería que te lo dijera todavía, dijo Lucy en voz baja. Quería otro mes. Tenía una pieza más que estaba tratando de colocar, pero vi tu rostro en la tumba de tu esposa hoy, señor Reeve, y pensé que un mes es demasiado tiempo para un hombre que está tan cansado. El aliento de Coulter salió de él lentamente, como el aire que escapa de un neumático a través de un clavo. Elías había estado dentro de su casa. Elías había estado junto a su silla en reuniones donde el nombre Harwell se había mencionado solo una vez, 4 años atrás, en tiempo pasado, y no había parpadeado. Elías había tomado su whisky con una mano firme en un velorio al que Elías no tenía razón para asistir. Elías había estado en la habitación la noche en que habían elaborado la lista de enemigos a reconsiderar y había dicho, no desperdiciemos el año nuevo en sangre vieja. Y Coulter, quien había estado de acuerdo, no había entendido en beneficio de quien se estaba dejando de lado la sangre vieja. Elías había dormido bajo su techo en la habitación de huéspedes del este 4 veces en 5 años durante tormentas, durante amenazas, durante una larga noche de espera por una llamada del hospital. Elías había sido, en todas las definiciones que Coulter usaba, un hermano. Elías había sido el hermano de Daniel Harwell. Elías podría haberlo matado fácilmente, en cualquiera de 1000 ocasiones. Elías no lo había hecho. La nuca de Coulter se puso fría de una manera que la lluvia no había logrado. ¿Por qué? Dijo. La palabra no estaba dirigida a Lucy. Estaba dirigida al aire, a la calle mojada, a los 5 años que acababan de reorganizarse detrás de él en una forma que nunca había visto. Lucy descansó brevemente su pequeña frente entre sus omóplatos. Tendrás que preguntárselo tú mismo, dijo. Pero no hasta que los 10 minutos hayan terminado. El 8º minuto, dijo Lucy. La cuadra se abría hacia una pequeña intersección. Ella señaló de nuevo. A la derecha esta vez, y Coulter giró sin mirar su mano. Simplemente seguía ahora, de la manera en que un hombre sigue a un sacerdote hacia una confesión que ha estado esperándolo toda su vida. No te voy a decir su nombre, dijo ella. Ya sabía que no lo haría. No protestó. Si te lo dijera ahora, no esperarías a que la puerta se cerrara detrás de nosotros. Irías directamente a donde está, y le pondrías una bala en el ojo antes de que pasara la hora, y estarías en lo correcto también. Pero un hombre muerto no puede ser seguido. Un hombre muerto no puede llevarte a la siguiente habitación. Si muere esta tarde, nadie en el mundo sabrá jamás el nombre de las personas que lo pagaron. Las personas que lo pagaron han estado pagándole durante mucho tiempo, señor Reeve. Lo han estado pagando más tiempo del que usted lo ha conocido. ¿Quién? Dijo Coulter. Era una sola palabra, y era la palabra que había querido decir desde el 4º minuto. Lucy no lo hizo repetirla. La mano de ceniza. La zancada de Coulter se quebró por medio tiempo. Había escuchado la frase antes. No a menudo. La había escuchado por primera vez de su padre, en una sola frase pronunciada en el asiento trasero de un auto en un invierno que Coulter había olvidado en su mayor parte. Hay algo llamado la mano de ceniza. Si alguna vez escuchas esas 2 palabras susurradas en una habitación que controlas, Coulter, abandona esa habitación. Su padre lo había dicho exactamente una vez. Su padre nunca explicó. Coulter había asumido, como los hijos a menudo hacen, que era una de las supersticiones del viejo, algo que quedó de un mundo más pequeño y más asustadizo que el que Coulter había heredado. Lo había escuchado una segunda vez, 6 años después, de un rival de Providence cuya boca estaba llena de sangre. Cuídate de la mano de ceniza. Coulter lo había tomado como una última maldición. Lo había sacado de su cabeza.
Lo había escuchado una tercera vez de un sacerdote, de todas las personas, en una boda. Un sacerdote viejo cuyos ojos estaban demasiado alertas para ser los de un sacerdote. Hijo, en tu trabajo, los que debes temer no son los que vienen con soldados. Teme a los que vienen con un sobresellado y una sugerencia. Los llaman por un color, gris generalmente, ceniza. 3 veces en su vida y nunca había dicho el nombre en voz alta él mismo. No pelean contigo, dijo Lucy. Eso es lo que los diferencia. No asaltan la casa. No vienen a los muelles. No envían hombres a disparar a tu auto. Encuentran a la única persona en tu casa que tiene una forma débil y llenan esa forma. Esperan. Toman las decisiones por ti desde la silla junto a la tuya. Para cuando te das cuenta, no queda nada de la casa excepto el nombre en la puerta. A veces mantienen el nombre en la puerta durante generaciones. Les resulta más útil de esa manera. Coulter había dejado de respirar por un momento sin notarlo. Se obligó a respirar de nuevo. ¿Qué tan avanzados están?, dijo. ¿Contigo? Sí. Lucy guardó silencio por un momento. 1 semana, dijo, quizás menos. Lo golpeó antes de que ella terminara de decirlo. La reunión del consejo, la junta semestral de los 7 capos de la familia, 4 auditores, y los 2 consejos externos que llevaban el peso del voto de los socios de Nueva York. Estaba en el calendario para el jueves. Lo había marcado un mes atrás sin pensarlo. Marcus había sugerido la fecha. Marcus también había sugerido la agenda. Marcus también había sugerido, Coulter se daba cuenta ahora, a cada uno de los 3 hombres que este año habían recibido nuevas sillas de votación. 3 sillas, 3 votos. Suficientes, si se alineaban, para mover una moción que Coulter no esperaría ver moverse. Una moción de desconfianza, un voto para transferir la autoridad operativa, un golpe interno limpio y legal. Vestido con el lenguaje de la preocupación por la salud del jefe y la dirección de la familia desde la tragedia, votado en una tranquila tarde de jueves en una habitación a la que Coulter había entrado con una sonrisa. Casi se rió. No había humor en ello. Era la risa de un hombre que acababa de ver la forma completa del cuchillo que había estado deslizándose entre sus costillas durante 3 años. Su mano derecha se apretó bajo la rodilla de Lucy. Los tendones sobresalieron por el dorso de ella. Sus nudillos se pusieron blancos y permanecieron blancos. La rabia no era la palabra para lo que se movía a través de él. La rabia era demasiado común. La rabia era lo que había usado durante 10 años como sustituto de estar vivo. Esto era otra cosa. Esto era algo que abría los ojos después de un sueño muy largo. Su corazón, por primera vez desde una noche de noviembre hace 4 años en que su esposa había caído sobre su hombro a mitad de una frase, latía con propósito. 2 minutos, dijo Lucy suavemente contra su oído. Señor Reed. Coulter asintió una vez, muy levemente, y siguió caminando. El 9º minuto, dijo Lucy. Se acomodó cuidadosamente contra su espalda. Una de sus manos abandonó su hombro. Sintió la pequeña ausencia de ella antes de sentir el retorno. Estaba alcanzando el bolsillo interior de su abrigo. No se tensó. Había superado el tensarse. Su mano regresó a la vista sobre su hombro. En sus dedos, sostenido entre el pulgar y el índice, había un pequeño rectángulo plateado. Una unidad USB, no más grande que la punta de su dedo meñique. La carcasa estaba rayada en las esquinas por el viaje. Una delgada tira de cinta azul había sido envuelta alrededor de un extremo y escrita con una mano adulta cuidadosa. No podía leer lo que decía sin girar la cabeza. Tómalo, dijo ella. Soltó la rodilla izquierda de Lucy con su mano derecha. Era la primera vez que cambiaba el agarre sobre ella desde la acera. Mi padre guardó esto, dijo Lucy mientras Coulter levantaba lentamente la mano para encontrar la de ella. Lo guardó en un lugar que incluso mi madre no conocía. Ella lo encontró después. Mi tío pasó mucho tiempo aprendiendo a leerlo. Es mejor con las computadoras de lo que nadie cree. Hay 2 capas en él. Una que puedes abrir con una contraseña normal. Esa capa es para distracción. Tiene números que parecen importantes y no lo son. La segunda capa es la que importa. Mi tío ha desbloqueado la segunda capa. Todo está ahí dentro. Nombres, cuentas, fechas, transferencias, el enrutamiento a través de los 3 bancos en las islas, el libro mayor real de lo que ha estado saliendo de tu casa durante 11 años y a dónde ha ido. Sus dedos se cerraron alrededor de la unidad. Había sostenido muchos objetos en su vida que llevaban un peso más allá de su masa. Escrituras, pasaportes,
la empuñadura de una pistola que había terminado una discusión. El fino oro de la alianza de boda de su esposa, 4 años en un cajón. Ninguno de ellos se había sentido tan pesado como este pequeño trozo de plástico. Su mano no estaba del todo firme. Lo notó. Se permitió notarlo. Ya no tenía sentido fingir. ¿Por qué dármelo a mí?, dijo. Deslizó la unidad en el bolsillo interior de su abrigo, no el exterior, el interior, contra el forro cerca de su pecho. Un viejo hábito. Las cosas que importaban iban donde la hoja tendría que llegar a través del hueso para encontrarlas. Porque mi tío dijo que solo tú puedes quemarlos, dijo ella. No respondió de inmediato. Solo yo. Dijo que la policía no puede. Dijo que el FBI no puede porque ya tienen a 2 de sus hombres en la habitación. Dijo que las otras familias no pueden porque las otras familias tienen el mismo problema que tú. Solo que la mayoría de ellas todavía no lo saben. Dijo que eres el único hombre en esta ciudad con el alcance para cortar la raíz y el único hombre que ahora tiene una razón para hacerlo. La mandíbula de Coulter se trabajó una vez. Tu tío ha pensado en esto durante mucho tiempo. Sí. Y decidió enviar a una niña. Él no me envió, dijo Lucy. Su voz era pequeña, pero no se disculpaba. Me envié yo misma. Me dijo que esperara en casa hoy. Él iba a reunirse contigo en una semana. Yo le dije que una semana era demasiado tiempo. Le dije que tenías que ser informado ahora. Él no quería que viniera. Vine de todas formas. Coulter caminó 3 pasos en silencio. Intentó pensar en una pregunta lo suficientemente aguda para la situación. No encontró ninguna. Encontró solo una más tranquila. ¿No me tienes miedo? Ella no respondió de inmediato. Coulter esperó. Ya había aprendido cómo funcionaban sus silencios. Te tengo miedo, dijo por fin, simplemente. Te tenía miedo antes de salir de casa. Te tenía miedo en el portón. Te tenía miedo cuando te arrodillaste. Te he tenido miedo cada minuto desde entonces. ¿Entonces por qué? Porque mi padre me enseñó, dijo ella, que tener miedo no significa que no lo hagas. Dijo que una persona que solo hace lo que no le da miedo nunca hace nada que importe. Coulter no respondió. No podía. Algo había subido de su pecho a su garganta y se había alojado allí debajo de su nuez de Adán y se negaba a moverse. No podía tragar pasándolo. No podía hablar pasándolo. No era dolor y no era vergüenza, aunque ambos estaban en él. Era una cosa caliente, espesa, no bienvenida y presionaba detrás de sus ojos. Y él, un hombre que no había llorado desde los 12 años, sabía con una certeza fría y desconocida que si abría la boca en ese momento, haría un sonido que no había hecho en 25 años. No abrió la boca. Caminó. Su mano volvió al calor bajo su rodilla y la ajustó suavemente, de la manera en que un hombre lleva algo que finalmente ha entendido que no era peso sino confianza. Ella lo guió alrededor de la esquina y la esquina los llevó de regreso a la casa de marcos azules. Las pequeñas botas amarillas no se habían movido. La corona de lavanda torcida no se había movido. El columpio oxidado se mecía una pulgada con un último aliento de viento como si alguien lo acabara de dejar. En el porche estaba parado un hombre. Tenía las manos en los bolsillos de un abrigo gris largo. No se apoyaba en la barandilla. No fingía estar relajado. Estaba parado exactamente en el centro de las tablas del porche, con los pies colocados de la manera en que un hombre los coloca cuando ha estado allí el tiempo suficiente para haber elegido su terreno. La lluvia se había acumulado en los hombros de su abrigo en una línea fina y pareja. Había estado esperando un rato. Elías. Elías Kerr. Elías Harwell. El hombre que se sentaba frente a Coulter cada mañana a las 7. El hombre que bebía agua. El hombre que leía libros en italiano. El hombre que una vez había puesto una mano en el hombro de Coulter en el velorio de Evelyn y había permanecido en silencio durante un minuto entero porque el silencio había sido más honesto que cualquier frase. Coulter caminó hasta el pie de los escalones del porche y se detuvo. Todavía no levantó la vista. Dobló las rodillas y dejó bajar a Lucy, lentamente, de la manera en que hubiera bajado algo hecho de vidrio fino. Sus botas encontraron el sendero mojado. Sus pequeñas manos soltaron sus hombros, una tras otra, con el mismo cuidado formal con que se los habían ofrecido cuando había subido. Lo último de ella que lo dejó fue el calor en la nuca, y sintió su ausencia antes de sentir el frío que lo reemplazó. Lucy no corrió hacia el porche. Se giró y se paró junto a su pierna, y deslizó su pequeña mano, sin invitación, en la de él. Coulter miró hacia abajo. No lo había esperado.
Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella sin pedir permiso al resto de él. Entonces levantó la vista. Elías no se movió. Elías correspondió la mirada. La mirada que pasó entre ellos fue la mirada de dos hombres en cada extremo de una cuerda que había estado tensa durante mucho tiempo en la oscuridad, cada uno de ellos dándose cuenta, al mismo momento, de lo que había en el otro extremo. No hubo vacilación en ninguno de los dos lados. No había nada que decir por unos segundos. La lluvia habló. Lo siento, jefe, dijo Elías por fin. Su voz era tranquila, plana, la voz de un hombre que había ensayado la frase durante 5 años y había decidido, al final, no ensayar el resto. No encontré otra manera de dejarte escuchar la verdad. Coulter no respondió de inmediato. Se obligó a contar las cosas que eran ciertas. 5 años. Más de 1000 desayunos. 3 intentos contra su vida que Elías había bloqueado personalmente, uno de ellos con su propia pierna. 100 habitaciones cerradas. 100 libros abiertos. 100 noches en las que cualquier bebida que le hubiera sido entregada podría haber sido la última. Podrías haberme matado, dijo Coulter. Su voz salió baja, sin calor, como la de un forense. En los últimos 5 años, ¿cuántas oportunidades? Los ojos de Elías no se apartaron de los suyos. No las conté. Adivina. Más de las que quiero decir frente a ella. Coulter sintió los dedos de Lucy apretarse ligeramente en los suyos. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Dijo Coulter. Elías sacó las manos de los bolsillos. Las dejó colgar a sus costados, vacías, con las palmas ligeramente hacia adelante. No era una rendición. Era la postura de un hombre que quería que se viera que no llevaba nada. Porque no quería matar al hombre que había sido engañado, dijo. Quería matar al hombre que lo había engañado. Y ese no iba a morir si tú morías primero. Habría tomado tu silla y habría usado tus trajes y habría firmado tu nombre por el resto de su vida. Y la muerte de mi hermano le habría comprado una oficina. Esa no era la tumba por la que iba a dejar que mi hermano pagara. La lluvia caía sobre su mandíbula. No la limpió. Esperé, dijo. Esperé porque matarte era fácil, y matar al hombre correcto era difícil. Yo no estoy en esto para lo fácil. Lucy tiró una vez de la mano de Coulter. Coulter miró hacia abajo. Escuchó a Lucy decir, tío, pero no lo dijo a Elías. Se lo dijo a Coulter, con sus ojos grises firmes en los de él. Él te escuchó. Él te creyó. Luego giró la cabeza hacia los escalones. Él creyó. La garganta de Elías se movió una vez. No habló. Coulter estaba allí, en la lluvia, con la hija del hombre que había matado sosteniendo su mano, y el hermano de ese mismo hombre de pie a 3 pies sobre él con las palmas vacías ligeramente hacia adelante. Y entendió que todo lo que hiciera en los próximos 7 días se mediría contra este momento. Levantó la barbilla. Le dio a Elías un único asentimiento, un movimiento lento y deliberado. No se dijo nada. No necesitaba decirse nada. Un contrato había sido firmado en el aire entre ellos, en un idioma más antiguo que el papel. El trayecto de regreso a la finca Rip tomó 40 minutos. Coulter no le habló a Roark en ninguno de ellos. Se sentó en el asiento trasero con su abrigo todavía húmedo, la unidad USB presionada contra sus costillas a través del forro, y miró a la ciudad pasar por la ventana como si la estuviera viendo por primera vez. El neón de un restaurante donde había comido a los 19 años. El campanario de una iglesia donde se había casado. Un paso elevado bajo el cual un hombre cuyo nombre nunca había dicho en voz alta había sido dejado boca abajo en el verano de un año que prefería no recordar. Toda su vida dispuesta en una ruta que había recorrido 100 veces, de repente en un orden nuevo. Roark no preguntó nada. Roark había entendido, en algún momento entre el cementerio y la casa de marcos azules, que preguntar ya no era parte de su trabajo esa noche. El portón de la finca se abrió para ellos. La grava del largo camino de entrada silbó bajo los neumáticos. Las luces ardían detrás de las cortinas de las habitaciones principales, como siempre. 2 hombres estaban en los escalones de entrada, como siempre. Nada en la casa había cambiado. Todo en la casa había cambiado. Coulter entró por la puerta lateral y bajó directamente. El sótano de la casa Rib era frío durante todo el año. Cruzó la bodega de vino sin encender la luz del techo. Conocía el recuento de sus propias estanterías al tacto. Presionó una vez en un panel que parecía igual a cualquier otro, y el panel cedió. Detrás de él, incrustada en la vieja piedra de los cimientos, estaba una caja fuerte negra y baja que su abuelo había instalado y su padre había reconstruido.
Coulten había reconstruido el cerrojo por tercera vez, el mes después del funeral de su padre. Giró el dial, izquierda, derecha, izquierda. Los tumbladores cayeron. La puerta se abrió. Dentro, al fondo, detrás de un ladrillo apilado de billetes en banda que no había tocado en años, estaba el sobre gris. La letra de su padre en el frente, abrir solo cuando no haya otra puerta. Lo sacó. Cerró la caja fuerte. Subió de regreso a su estudio sin encender ninguna luz por el camino. En el escritorio, no se sentó. Rompió el sello de cera con la uña del pulgar. El papel de adentro era una sola hoja doblada, delgada, el tipo de papel que su padre usaba para las cartas que no quería que pesaran mucho en un bolsillo. La tinta era hierro gálico, marrón ahora con la edad en los bordes de los trazos. La carta tenía 11 líneas de largo. Coulten la leyó una vez, luego la leyó de nuevo, lentamente. Y la segunda lectura fue la que le quitó el aire. Coulten, si has abierto esto, significa que ya no tienes opción. Significa que Marcus Vane ha hecho lo que esperaba que no hiciera. No confíes en él. No te sientes en una mesa donde él también esté sentado. No bebas lo que él sirva. Hay un hombre en nuestras cuentas llamado Daniel Harwell. Es el único hombre en la casa que no he podido comprar y no he podido asustar. Por eso sé que vale algo. Si estás leyendo esto, ve a él. Dile que tu padre te envió. Muéstrale esta página. Él sabrá qué hacer. Lo siento, hijo. No tuve tiempo de terminar esto yo mismo. Tu padre. Coulten puso el papel sobre el escritorio. Posó la palma plana sobre él, como si de otro modo pudiera volar en una habitación sin viento. Su padre había sabido. Su padre había sabido y se le había acabado el tiempo. Daniel Harwell había sido el aliado al que su padre había estado intentando llegar. Daniel Harwell había estado a semanas de responder. Y el mismo Coulten, heredando a ambos hombres sin saber ninguna de estas frases, había dado la orden que había matado la única mano que se había extendido hacia él. Se quedó en el escritorio durante mucho tiempo sin moverse. Luego tomó el teléfono. Ven a la casa, dijo. Elías estaba en la puerta lateral en 22 minutos. No se sentaron en el estudio. Coulten lo llevó a la cocina, que no tenía ventanas que pudieran mirarse por fuera, y ningún teléfono que no hubiera sido desmontado y recableado por la mano del propio Coulten el invierno anterior. Sirvió 2 vasos de agua. Ninguno de los dos tocó el whisky. Ninguno de los dos tenía interés en suavizar nada esa noche. Trabajaron hasta que la primera línea gris apareció detrás de las colinas. El plan era simple de forma y terrible en detalle. 3 días de normalidad. 3 días de reuniones tomadas como tomadas. Llamadas devueltas como devueltas. Sonrisas dadas al único hombre que ahora le debía cada sonrisa a un libro de cuentas. Sin vacilación. Sin dudas en ninguna puerta que Marcus pudiera abrir. El rostro de un jefe que no sospechaba nada. Debajo de los 3 días, un segundo reloj. Benny Carrera, sacado del retiro por una llamada que se haría desde una cabina. La unidad USB, su segunda capa, copiada y espejada en 3 ubicaciones. Los capós internos contados discretamente uno por uno para la forma de su lealtad. Las 3 nuevas sillas de votación leídas discretamente para la forma de su deuda. Para el jueves por la mañana, un expediente tan completo que ningún hombre en la larga mesa podría fingir que no lo veía. Coulten nombró los pasos. Elías nombró los riesgos. Ninguno de los dos discutió. Habían sido entrenados por maestros diferentes hacia la misma gramática. A las 4:17 de la mañana, Coulten dejó su vaso. Una cosa más, dijo. Elías levantó los ojos. Lucy. No elaboró. No necesitaba hacerlo. Que no salga de esa casa sola. Ni a la escuela. Ni a la tienda de la esquina. Ni al porche a por el correo. Ni por un solo minuto. Pones a tus 2 mejores hombres en ella, en rotación, y pones a un tercero que yo no conozca en los 2 que asignes porque alguien en esta casa todavía trabaja para él, y no quiero descubrir quién esta noche. Si algo le pasa a ella, Elías. No terminó la frase. Elías no lo hizo terminarla. Elías asintió una vez. Lento. Seguro. ¿Estará segura? Dijo. Por el nombre de mi hermano. Coulten lo miró a través de la mesa de la cocina por un largo momento, y luego, por primera vez en sus 5 años sentados uno frente al otro, extendió la mano. Elías la tomó. Afuera, el amanecer llegó gris sobre las colinas, y ninguno de los dos durmió. La cabina telefónica que Coulten usó estaba en una esquina de Somerville,
frente a una lavandería que había cerrado a las 10. Marcó de memoria. El número tenía 7 años. No estaba seguro de que todavía sonara. Sonó 2 veces. ¿Quién es? Dijo la voz al otro lado. El hijo de un hombre con quien solías beber, dijo Coulter. Hubo una pausa. Luego un aliento que casi era una risa. Dios mío. Te necesito de vuelta, Benny. Por 3 días. Efectivo. Fuera de todo libro. Otra pausa. Me retiré por una razón, chico. Lo sé. ¿Es la razón que creo? Peor. Benny Carrera estaba en la casa segura de Reveré a las 3 de esa tarde. Había envejecido una década en 7 años. Su cabello era más blanco. Sus manos temblaban levemente cuando tomó el café que Elías le sirvió, y sus ojos, detrás de sus gafas de montura metálica, eran exactamente tan agudos como siempre habían sido. Coulter puso la unidad USB sobre la mesa frente a él. Segunda capa. Ya abierta. Necesito la forma de ello. Necesito nombres, transferencias, marcas de tiempo. Necesito que esté en una forma que pueda poner frente a 6 capós y que entiendan en menos de 4 minutos. Para el miércoles por la noche. Benny todavía no tocó la unidad. La miró de la manera en que un sacerdote mira una reliquia que le han pedido que verifique. ¿A quién estoy mirando? Marcus Vane. La mano de Benny se detuvo a mitad de camino del café. Puso la taza. No la volvió a tomar. De acuerdo, dijo en voz baja. De acuerdo. Trabajó 30 horas seguidas. Para el martes por la tarde, la cocina de la casa segura se había convertido en una sala de guerra. 3 computadoras portátiles, un tablero de corcho, hojas de transacciones impresas clavadas en columnas, conectadas por cordeles de colores que solo Benny entendía completamente. El aire olía a café quemado y al polvo particular que el dinero viejo deja en el papel cuando se mueve demasiado rápido. Coulter y Elías llegaron a las 8. Benny giró su silla hacia ellos y empujó sus gafas hacia arriba. 40 millones, dijo, en 4 años, de 7 cuentas que puedo nombrar y probablemente 2 más que no puedo. Caimán, La Valeta, Nicosia, 2 en Panamá, 1 en Dubái, 1 en una cooperativa de crédito en Toronto que no debería existir. Los 7 alimentan a un único nodo de compensación del que no puedo ver el otro lado, lo que significa que lo que sea que está al otro lado es muy, muy bueno siendo silencioso. Pero puedo probar cada dólar que entró. Puedo probar la firma que autorizó el primer giro. Puedo probar el dispositivo desde el que se ingresó la firma. Puedo probar que ese dispositivo estaba en la oficina de Marcus Vane en su edificio de Back Bay la noche de cada transferencia, dentro de una ventana de 11 minutos. Es él. Ha sido él todo el tiempo. Coulter miró los números durante mucho tiempo. 40 millones de dólares. La escala exacta de un hombre que no había estado desviando fondos. Un hombre que había estado financiando un asedio. ¿Puedes ponerlo frente a los capós? Puedo ponerlo frente a un jurado, chico, dijo Benny. Los capós serán más fáciles. Mientras Benny trabajaba, Elías trabajaba las calles. No usó a sus propios hombres. Usó primos y parientes políticos y un detective retirado que le debía una deuda a la memoria de Daniel Harwell. Para el martes al mediodía, tenía una lista de 3 autos que habían estado haciendo pasadas lentas y ordenadas por la casa de marcos azules en South Boston desde el domingo por la noche. Uno de ellos era un sedán granate registrado a una empresa fantasma que había sido abierta la misma semana que una de las cuentas de las Islas Caimán de Marcus. Elías le trajo las fotos a Coulter. La está vigilando, dijo. Supo en el minuto en que ella salió de esa acera contigo. Ha estado vigilando la casa desde entonces. Está tratando de descubrir qué te dijo y qué no. El rostro de Coulter no cambió. Por dentro, una línea fría se trazó por el de la garganta al estómago. Pon a 4 de los nuestros en su cuadra. De civil. 2 en la casa, 2 en las aproximaciones. Turnos rotativos. Los mejores que tengamos. Elías vaciló solo un cuarto de segundo. Coulter lo vio. ¿Qué? ¿Tus mejores 4? Dijo Elías cuidadosamente. ¿Son sus mejores 4? Ascendieron bajo Marcus. Entonces saca a 4 del lado legítimo. Trabajadores del muelle. Los que conozco desde que tenía 20 años. Los que nunca han conocido a Marcus en sus vidas. Elías asintió, se giró, se fue. Era, en ese momento, la decisión correcta. Coulter pensaría más tarde que también había sido la equivocada. Porque había un quinto hombre asignado esa tarde sin el conocimiento de ninguno de los dos,
colocado en la rotación por un supervisor 2 niveles más abajo que todavía estaba haciendo los pequeños y silenciosos favores que había estado haciendo durante 11 años para el hombre que firmaba su verdadero cheque de pago. El quinto hombre reportó a un enlace que reportó a un número que terminaba eventualmente en un edificio en Back Bay. Para el martes por la tarde, el horario exacto de los 4 trabajadores del muelle estaba sobre un escritorio en una oficina de la esquina por la que Coulten había pasado miles de veces. Marcus Vane estaba sentado en esa oficina a 9:15. Leyó el horario una vez. Lo puso. Tomó un sorbo del pequeño y caro espresso que se permitía en las noches en que las cosas iban bien. Se reclinó en su silla, el cuero suspiró bajo él. Era la silla en la que el padre de Coulten se había sentado una vez en una década diferente para una conversación que había terminado en un apretón de manos que ninguno de los dos hombres había querido decir. Marcus sonrió. No era una sonrisa amplia. Era una sonrisa estrecha y privada, el tipo que un hombre se da a sí mismo en una habitación sin testigos. La niña, dijo suavemente a nadie, ha abierto la boca. Alcanzó el teléfono. Es hora. El miércoles llegó despejado y frío. Lucy se levantó a las 6:15. Comió un trozo de tostada parada junto a la ventana de la cocina, de la manera en que había desayunado desde que murió su madre, porque sentarse sola en la mesa nunca se había sentido bien para ella. Se puso el abrigo verde. Se ató los cordones de los zapatos del colegio. Ajustó el hilo rojo en su muñeca de la manera en que lo hacía cada mañana, de la manera que su padre le había enseñado cuando tenía 3 años. Elías le había dicho la noche anterior que 2 hombres del muelle la acompañarían al colegio a partir de ahora. Le había dicho sus nombres. Ella los había repetido. Su tío la había besado en la parte superior de la cabeza y le había dicho que estaría allí cuando llegara a casa. A las 7:02, Lucy bajó del porche. 2 hombres en chaquetas de trabajo pesadas se unieron en silencio, uno a 10 pasos delante de ella, uno a 8 pasos detrás. Un tercer hombre estaba sentado en un auto aparcado al final de la cuadra con un periódico que en realidad no estaba leyendo. Un cuarto estaba a pie en la calle paralela, siguiendo su ruta. Era un buen dispositivo. Lo habían montado hombres que conocían su trabajo. El quinto hombre, el que había sido colocado en la rotación por un supervisor 2 niveles más abajo, no estaba en la calle. No necesitaba estarlo. Ya había hecho su trabajo la noche anterior desde un escritorio. La furgoneta blanca llegó desde la calle transversal al final de la segunda cuadra. No se ralentizó. No señalizó. Se lanzó ampliamente desde la intersección a 40 millas por hora y golpeó al hombre que caminaba delante en la cadera. El sonido que hizo no fue un choque. Fue un golpe sordo y compacto, el sonido que hace un cuerpo cuando se convierte en un problema. El hombre cayó bajo la rueda delantera y no volvió a salir. El segundo hombre que caminaba tenía su arma a medias fuera de la chaqueta cuando una figura con pasamontañas salió del lado del pasajero de la furgoneta y le disparó 2 tiros a 4 pies de distancia. El hombre en el auto aparcado vio la furgoneta, entendió la furgoneta y alcanzó la radio. El tirador del pasamontañas se giró y le disparó a través del parabrisas antes de que su mano alcanzara el tablero. 4 segundos, 3 hombres caídos. Lucy no corrió. Le habían enseñado que no corriera. Se agachó en el crouch que su tío le había enseñado, pequeña detrás del bajo portón de hierro del jardín de un extraño. No le sirvió de nada. La furgoneta había venido específicamente por ella. 2 hombres la tenían antes de que terminara de tomar un aliento. Sintió una mano bajo su brazo levantarla del pavimento de la manera en que un adulto levanta un saco. No gritó de la manera en que un niño grita en una película. Jaló un aliento profundo hacia su pecho y lo usó de la manera en que su padre hubiera usado una última palabra. Coulten. Sacó el nombre entero antes de que una mano enguantada cubriera su boca. Las puertas traseras de la furgoneta se cerraron de golpe. La furgoneta desapareció de la cuadra en 9 segundos. La señora Álvarez, que paseaba a su perro 2 casas más abajo, llamó al 911 a las 7:04. Para cuando había descrito el color de la furgoneta, el teléfono de Elías ya había sonado 2 veces. El cuarto guardián, el hombre en la calle paralela, había escuchado los disparos. Estaba en la escena en 40 segundos. Echó un vistazo a los 3 hombres en el suelo y un vistazo al espacio vacío donde debería haber estado la niña y llamó al único número al que le habían dicho que llamara si ocurría lo peor. Elías ya estaba en su auto. Se estaba subiendo a él para un encargo sin relación cuando sonó el teléfono. Escuchó durante 11 segundos. No hizo una pregunta. No emitió ningún sonido.
Puso el auto en marcha y llamó a Coulten desde el volante. La llamada a Coulten fue la llamada más difícil que Elías había hecho jamás. Su voz, por primera vez en los 5 años que Coulten la había conocido, no se mantuvo firme. Había una línea de fractura en el medio de su primera frase que no había estado antes. Y no se cerró. Se la llevaron. Coulten estaba en el estudio de la finca Rib. Había estado firmando una pila de revisiones trimestrales que habían estado sobre su escritorio desde el lunes, porque firmarlas puntualmente era parte de 3 días de normalidad. El bolígrafo se detuvo en la mitad de una letra. ¿Dónde? Fuera de su cuadra. Furgoneta blanca. 3 de nuestros hombres caídos. Gritó tu nombre. Coulten no respondió. Un segundo después, su teléfono vibró contra la madera del escritorio. No el que tenía en la mano. El otro. El privado. El que su número era conocido por exactamente 4 personas en el mundo. Bajó el primer teléfono. Levantó el segundo. Un mensaje de texto. Sin nombre del remitente. Una cadena de letras y una larga firma cifrada. De la manera en que Marcus siempre había gustado de vestir sus comunicaciones cuando estaba siendo teatral. 1 hora. Almacén 14. Muelles de North Point. Ven solo. Si no vienes solo, lo que amas flotará por el Charles antes de la cena. Coulten leyó el mensaje una vez. No reaccionó. Esa era la peor parte. Simplemente se quedó parado en el centro de su estudio con su teléfono privado en una mano y su otro teléfono sostenido sin fuerza en la otra. Y nada se movió en su cara. Solo sus ojos cambiaron. Los blancos de ellos se volvieron, en el transcurso de un lento aliento, un rojo fino y encendido, como si algo dentro de su cráneo hubiera abierto una válvula que había estado manteniendo cerrada durante 20 años. Volvió a llevarse el primer teléfono al oído. Elías. Sí. Trae todas las armas que tenemos. Todas. El stock viejo en el sótano. Los rifles de Providence. El auto en la casa del lago. Todo. Una breve pausa al otro lado. No duda. Inventario. Entendido. No vamos solos. La niebla se había asentado sobre los muelles de North Point para cuando Coulten llegó. Era la niebla lenta y salada que el puerto producía cuando una noche fría todavía no había cedido a una mañana cálida. La visibilidad se detenía a 30 metros. Los contornos de las grúas surgían y desaparecían en ella como algo muy grande tendido de costado. El almacén 14 estaba al final de un camino de acceso de concreto agrietado. Sus paredes de acero corrugado estaban rayadas con óxido del color de la sangre vieja. Coulten detuvo su auto a 50 metros de la puerta rodante. Salió. Dejó el motor en marcha. Dejó sus llaves en el encendido. Caminó hacia el almacén con las manos fuera de los bolsillos y ligeramente separadas de los costados. Palmas hacia adelante, vacías. No estaba solo. Elías y 12 hombres se habían colocado en posición durante los 23 minutos anteriores. 6 en los techos de los 2 almacenes adyacentes. 2 en la pasarela sobre la vía del ferrocarril. 2 más en el agua bajo el muelle, en trajes de buceo, con radios en fundas impermeables. El propio Elías y el último hombre estaban en la niebla detrás de Coulten, a 20 pasos, bajos y silenciosos. Cada hombre había sido elegido por Elías de una sola lista corta. Hombres cuya lealtad era a Coulten personalmente. Nunca a Marcus. Nunca a la cadena de mando intermedia. Hombres cuyos cheques de pago Marcus Vane nunca había firmado. Coulten llegó a la pequeña puerta insertada en la más grande. La empujó y entró. El almacén era enorme y casi vacío. Un bosque de vigas de acero arriba. Un solo banco de lámparas de sodio en un largo cordel. Encendidas, amarilleando el aire. Manchas de aceite en el suelo con patrones que parecían mapas de países que no existían. En el centro del suelo había una silla de madera. En la silla estaba sentada Lucy. Sus manos estaban atadas detrás de su espalda con un tramo de cuerda de nylon blanco. Una tira de cinta gris cubría su boca. Su abrigo verde tenía un desgarrón en el hombro donde alguien la había agarrado demasiado fuerte. Una de sus botas se había caído durante el trayecto en la furgoneta y no le había sido devuelta. Su pie descalzo descansaba sobre el concreto frío. Sus ojos estaban tranquilos. Eso fue lo primero que vio Coulten antes de ver cualquier otra cosa. Sus ojos grises, a través de la longitud del almacén, lo encontraron y se mantuvieron firmes. No había pánico en ellos. No había súplica. Solo había un reconocimiento quieto y esperando, la misma mirada que le había dado en el cementerio 4 días atrás,
como si hubiera estado segura todo el tiempo de que él cruzaría esta puerta. A 6 pasos detrás de su silla estaba Marcus Vane. Vestía un traje carbón. El corte era perfecto. De la manera en que el corte de sus trajes siempre había sido perfecto. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás. Sus manos estaban vacías. Una pistola descansaba, casi casualmente, en un cajón de madera a su codo, al alcance de la mano. Alrededor del perímetro del almacén, espaciados con la disciplina de hombres que habían sido bien pagados, había 8 figuras con chaquetas negras mate. 8 rifles. 8 bocas bajas pero no colgadas. No eran sus hombres. Eran los suyos. La mano de ceniza había enviado los propios. Marcus sonrió. Era la misma sonrisa estrecha que había llevado en su oficina el martes por la noche. Coulten. Marcus. Eres puntual. Tu padre estaría orgulloso. No. Marcus extendió las manos, un pequeño gesto de showman. Ha sido un buen títere, Coulten. También lo fue él. Tu padre nunca supo que yo era dueño de la mitad de los hilos con los que bailaba. Tú nunca supiste que era dueño de la otra mitad. 30 años. 3 décadas de la familia Rip funcionando según mis instrucciones, vestida con tu membrete. No está mal para un hombre al que tu abuelo recogió de un muelle de carga en Wooster. Coulten no respondió. Mantuvo las manos donde Marcus pudiera verlas. Ahora, dijo Marcus, y su voz se suavizó hacia la cadencia razonable que usaba en las salas de juntas. Cerramos el expediente. Tengo un documento. Está sobre el cajón a mi lado. Transfiere la autoridad operativa de la familia Rip a una entidad cuyo nombre no te importa, y me nombra a mí como director interino durante la transición. Lo firmas. Lo firmas y te vas con la niña y todos nos vamos a casa y nadie más en tu vida tiene que morir un miércoles. No lo firmas y ella será lo último de lo que hablemos esta noche. Coulten miró a Lucy. Lucy lo miró de vuelta. Parpadeó una vez, despacio. Un pequeño movimiento deliberado. Significaba, estoy aquí. Estoy escuchando. Estoy lista. Coulten tomó un aliento, no para el valor, sino para el ritmo. Firmé un papel una vez, dijo, porque creía un hombre que me dijo que era seguro. Un buen hombre murió por esa firma. He pasado 4 días entendiendo lo que esa firma costó. Su voz se mantuvo baja. Pareja. Una hoja sobre una piedra de afilar. No voy a firmar de nuevo, Marcus. Por una fracción de segundo, algo cruzó el rostro de Marcus que Coulten nunca había visto en 30 años. No era miedo. Marcus no era capaz de tener miedo. Era el primo menor del miedo, el que llegaba justo antes de él. El recálculo. La mano de Marcus se retorció hacia la pistola sobre el cajón. Coulten sacó la suya primero. La pistola salió de su abrigo en un movimiento tan limpio que el aire pareció partirse alrededor de él. El disparo ya estaba en camino antes de que los dedos de Marcus se cerraran sobre la empuñadura. Y desde los techos, desde la pasarela, desde el agua negra bajo el muelle, el almacén se convirtió en ruido. El primer disparo fue el de Coulten. Fue desviado del corazón de Marcus por el ancho de una mano y se enterró en el cajón de madera a su codo. La pistola que Marcus había estado alcanzando saltó del cajón y traqueteó sobre el concreto. Marcus cayó detrás del cajón antes de que el segundo disparo pudiera encontrarlo. Entonces el mundo se desintegró. Los 2 hombres en la pasarela dispararon hacia abajo hacia la fila trasera de las chaquetas negras. 2 de los hombres de la mano de ceniza cayeron antes de que se hubieran girado completamente hacia el sonido. Los 6 hombres en los techos adyacentes comenzaron su trabajo a través de las ventanas altas, el vidrio lloviendo en paneles planos y brillantes sobre el concreto. Los 2 en el agua habían subido por la escalera de servicio ahora y ya estaban dentro de la pequeña puerta de carga en el extremo norte. Los 8 hombres de la mano de ceniza eran profesionales. Se recuperaron de la emboscada en 2 segundos y devolvieron el fuego en todas las direcciones a la vez. El almacén se llenó con los estallidos de eco plano del fuego automático. Las lámparas de sodio sobre el centro del suelo se apagaron una tras otra cuando los proyectiles encontraron el cordón que las sostenía. El aire pasó de amarillo a gris de humo al destello intermitente de la boca del cañón. Coulten se movió hacia el cajón. No corrió. Correr mataba a un hombre en un espacio así. Se movió en los pasos cortos y pesados de un hombre que estaba cerrando la distancia hacia lo único que importaba. Su hombro izquierdo ya había comenzado a sentirse mal. No había registrado haber sido golpeado todavía. Lo haría en unos segundos, pero todavía no. Detrás de él, bajo y rápido,
un abrigo gris cortó su campo de visión. Elías. Estaba sprintando directamente a través del suelo abierto hacia la silla. No en zigzag. No usaba cobertura. Corría en línea recta porque la silla era fija y la silla era donde estaba Lucy y cada proyectil apuntado a Elías en ese momento era un proyectil no apuntado a ella. Dos de los hombres de la mano de ceniza lo vieron y se giraron. Su fuego lo rastreó por el concreto en una línea que golpeó virutas del suelo a un pie detrás de sus talones, luego a 6 pulgadas, luego a nivel. El tercer proyectil le alcanzó en el muslo derecho. El impacto lo hizo girar medio paso. No cayó. Llegó a la silla y se derrumbó contra ella con todo su cuerpo, envolviéndose alrededor de Lucy en la parte trasera de la silla, protegiéndola con sus hombros, su espalda, toda su amplitud. Sacó una navaja de bolsillo del interior de su abrigo con la mano izquierda. Cortó las cuerdas en sus muñecas con 3 rápidos movimientos de sierra. Le arrancó la cinta de la boca. Bajo la silla, dijo contra su oído. Quédate bajo. No salgas hasta que diga tu nombre. ¿Entiendes? Sí. Su voz era pequeña, pero clara. Se deslizó por debajo de él, se aplanó sobre el concreto y presionó la mejilla contra el suelo frío. Elías se quedó sobre ella, curvado alrededor de la silla, su cuerpo entre ella y el suelo abierto, su pistola ahora fuera, su pierna buena apoyada, su pierna mala sangrando en el concreto en una línea que se ensanchaba. Al otro lado del suelo, Coulter había llegado al cajón. Marcus estaba detrás de él en una rodilla, su pistola recuperada en la mano. Subió al mismo tiempo que Coulter. Se dispararon mutuamente a 6 pies. Ambos proyectiles encontraron destino. El proyectil de Coulter alcanzó a Marcus en el pecho, un palmo por encima del esternón, justo en el centro del nudo de su corbata de seda. El proyectil de Marcus alcanzó a Coulter en el hombro izquierdo, a través de la carne sobre la clavícula, un paso limpio que no golpeó el hueso, pero se llevó una parte de él con ello. Coulter dio un paso tambaleante. No cayó. Marcus cayó. Se fue de costado, lentamente, con la torpe sorpresa de un hombre que había creído durante 30 años que este suelo en particular no era en el que iba a morir. La pistola se resbaló de su mano. Su respiración vino ronca y húmeda. La sangre ya le subía a la boca. Coulter dio un paso hacia adelante y se arrodilló junto a él en una rodilla. La pistola se mantuvo en la mano de Coulter, apuntada. Marcus miró hacia arriba. No había miedo en sus ojos ni siquiera ahora, solo una claridad cansada y furiosa. La mano de ceniza, dijo entre la sangre, no se detendrá. ¿Crees que esto termina aquí? No termina. Están en todas partes. Somos más de lo que crees. Entonces tendré trabajo para el resto de mi vida, dijo Coulter. Disparó una vez. El último proyectil alcanzó a Marcus entre los ojos. Coulter no lo vio terminar de caer. Ya se estaba girando. El fuego de armas alrededor del almacén había comenzado a menguar. Los hombres de Elías tenían la ventaja de posición y de propósito. Y los 8 soldados de la mano de ceniza, sin la dirección de Marcus, estaban muriendo más rápido de lo que disparaban. El último de ellos cayó cerca de la puerta rodante cuando Coulter se incorporó y dio su primer paso inestable por el suelo. No llegó completamente a estar de pie. Junto a la silla fue a sus rodillas y luego a sus manos y rodillas y avanzó gateando los últimos 3 metros de concreto hacia la pequeña figura acurrucada bajo la madera. Lucy, dijo, un aliento, un pequeño movimiento. Lucy, sal. Ella salió de bajo la silla. No corrió. Cruzó los 2 pies de suelo entre ellos a gatas, igual que él, y puso sus pequeños brazos alrededor de su cuello y presionó su rostro en el hueco de su hombro sin heridas y se aferró a él. No temblaba. Él sí. Bajó la frente a la parte superior de su cabello y se dejó sentirlo. Los brazos de una niña firmes alrededor de él, sosteniéndolo en lugar de al revés, sin estremecerse, sin tenerle miedo, sosteniéndolo simplemente de la manera en que le habían enseñado a sostener a las personas que amaba. Era la primera vez en 4 años que alguien le había puesto los brazos encima sin temblar. 3 semanas después, la luz a través de la ventana del hospital privado tenía la calidad suave y cansada de una tarde de finales de noviembre que ya había decidido que no se calentaría más. Coulter estaba sentado en la silla junto a la cama, no en ella. Sentarse en la silla se había convertido en un pequeño y obstinado punto de dignidad durante la segunda semana. Su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo que cruzaba su pecho. Bajo el cabestrillo, la herida se había cerrado limpiamente,
aunque el cirujano le había advertido que el rango de movimiento tardaría meses en regresar y que parte de él quizás nunca lo haría. Había asentido con el cirujano con la paciencia que reservaba para las personas que le decían cosas que ya había decidido con las que viviría. Sobre la pequeña mesa junto a él había una carpeta. Dentro de la carpeta, un memorándum de una sola página. Debajo del memorándum, una lista de nombres. La puerta se abrió. Elías entró lentamente con un par de muletas de aluminio. Su pierna derecha estaba enyesada de la cadera al tobillo. Los cirujanos le habían dicho, con cierta extensión, que había tenido suerte. El proyectil había pasado a un dedo de ancho de la arteria femoral. Él había escuchado y no había dicho nada. Elías nunca había sido un hombre que discutiera con la suerte. Apoyó las muletas contra la pared, se bajó a la segunda silla con el peso cuidadoso de un hombre que había medido cada movimiento durante 3 semanas y exhaló. El consejo se reunió esta mañana, dijo. Coulter no apartó la cabeza de la ventana. Dime. Unánime. Los 7 capós. Todos y cada uno de los nombramientos de Marcus han sido despojados de autoridad al cierre de los negocios. Las 3 sillas de votación que colocó este año han desaparecido. El expediente de Benny fue alrededor de la mesa al comienzo de la reunión. Nadie hizo una segunda pregunta. Nadie lo defendió. Te confirmaron como jefe de la familia en el registro legítimo, confirmas. Por primera vez en 30 años, esta casa pertenece al hombre cuyo nombre está en la puerta. Coulter no sonrió. Afuera, en el pequeño jardín cerrado del ala este del hospital, una pequeña figura en un abrigo verde estaba sentada en un banco, dibujando en un bloc de papel equilibrado sobre sus rodillas. El cabello de Lucy había crecido un poco más largo en 3 semanas. Había aprendido, sin que se lo pidieran, a sentarse de una manera que evitara que la herida en su tobillo derecho presionara contra los listones del banco. Había rechazado, de manera consistente, dejar de visitar. No es suficiente, dijo Coulter. Lo sé. Marcus era un hombre. La mano de ceniza lo tuvo durante 30 años. Tendrán a alguien más para finales de este mes, quizás en mi propia casa. Probablemente en otras casas a lo largo de esta costa. Marcus me dijo en el almacén que eran más de lo que yo pensaba. Le creí entonces. Ahora le creo más. ¿Qué quieres hacer? Coulter se giró, por fin, lejos de la ventana. Miró a Elías directamente. Las líneas en los bordes de sus ojos habían cambiado en las últimas 3 semanas. Seguían siendo las líneas de un hombre que no dormía fácilmente. No eran las mismas líneas. Voy a usar todo lo que tiene esta familia para encontrarlos. Cada contacto, cada banquero, cada juez al que pagó mi abuelo, cada favor. Los voy a desmantelar, pero no de la manera antigua. ¿Cuál es la nueva manera? Coulter guardó silencio por un momento. No más hombres inocentes, dijo. Ni uno. No bajo ningún expediente que cruce mi escritorio. Nadie muere en nombre de esta familia que no se lo haya ganado. No me importa cuánto tiempo lleve. No me importa lo que cueste. Si un nombre llega a mí y el nombre no está limpio, el nombre es revisado 2 veces más antes de que sea cualquier otra cosa. Si no puedo probarlo más allá de toda sombra de duda, la persona se va. Prefiero perder terreno que firmar una sola hoja más de papel como la que firmé hace 4 años. Elías no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era más baja que antes. Mi hermano, dijo, habría estado orgulloso de esa frase. Coulter miró hacia abajo sus manos. Su mano derecha estaba firme. La izquierda seguía débil, y los dedos tenían un temblor fino que no podía controlar del todo. Es la frase que le debo, dijo. Y pasaré el resto de mi vida pagándola. Elías asintió una vez, lentamente, y volvió el rostro hacia la ventana para dar a Coulter la pequeña privacidad que un hombre necesita cuando acaba de decir la verdad en voz alta. Afuera, Lucy había terminado lo que había estado dibujando. Giró el bloc y lo levantó, no para nadie en particular, como si estuviera mostrándoselo al cielo invernal. Desde esta distancia, Coulter no podía ver lo que había dibujado. Solo podía ver sus pequeños brazos levantados, el bloc pálido contra el jardín gris, el hilo rojo en su muñeca captando lo que quedaba de la luz de la tarde. Algo dentro de él, algo que había estado paseando de un lado al otro dentro de una habitación cerrada durante mucho tiempo, se sentó. Elías. Sí. Coulter no apartó los ojos de la ventana. ¿Puede quedarse conmigo? Por un tiempo. Solo por un tiempo. Quiero que esté segura. Quiero que esté bajo un techo al que nadie en esta ciudad pueda llegar ya. Y
Hizo una pausa. Y la pausa no era duda. Era el trabajo desconocido de decir una cosa real a otra persona. Quiero aprender a no olvidar de nuevo. Elías lo miró por un largo momento. Ella me preguntará, dijo por fin, si lo pediste apropiadamente. Lo hice. Lo sé. Elías echó la cabeza hacia atrás contra la silla y cerró los ojos. Entonces sí, dijo, puede quedarse. 6 meses pasaron de la manera en que pasan las estaciones en una ciudad que está ocupada reconstruyéndose en silencio. Para la primavera, la familia Arip ya no parecía la familia Arip que nadie en Boston había conocido durante 30 años. Las rutas de extorsión en los muelles habían sido vendidas por centavos a un rival que pensaba que las estaba robando. Los 2 clubes nocturnos en Chinatown habían sido cerrados, los arrendamientos liberados, los edificios donados a una organización sin fines de lucro de vivienda que los rebautizó sin ceremonia. La tranquila cadena de negocios en efectivo en Revere había sido doblegada, uno a la vez, y sus contables retirados con una indemnización honesta. En su lugar, Coulton había puesto de pie los negocios de cobertura más antiguos de su abuelo como el Trabajo Real, una línea de transporte marítimo legítima fuera del puerto, 4 restaurantes dirigidos por un primo que realmente sabía cocinar, y una entidad nueva que no había existido bajo ningún jefe anterior de la familia. Estaba registrada como fundación benéfica. Sus estatutos nombraban a la familia Arip como su fundador. Su nombre, impreso en el membrete en tipografía negra sencilla, era la Fundación Daniel Harwell. Sus primeras donaciones esa primavera habían ido a las familias de 3 contables a los que la familia había perjudicado en la última década. La 4ª donación había ido a una escuela en South Boston para la sustitución del equipo de su patio de recreo. El cheque había sido firmado sin anuncio un martes. Lucy vivía con Elías en un nuevo apartamento que había elegido por la luz en su cocina. Ahora iba al colegio en autobús. Venía a la finca Arip todos los sábados y se quedaba hasta el domingo por la tarde. Los sábados Coulton cocinaba. No era un cocinero natural. Su madre nunca le había enseñado. Su esposa había sido la que podía sacar una comida de cualquier cosa. Durante 37 años había comido comida hecha por otras personas y nunca se le había ocurrido que aprender a alimentar a alguien era una habilidad que un hombre adulto podría deberle al mundo. Empezó con pasta porque un primo le dijo que la pasta era indulgente. No era indulgente con Coulton. Quemó los primeros 3 intentos. Le echó demasiada sal al cuarto. Aprendió, lentamente, que una olla de agua tarda más en hervir de lo que un hombre con prisa cree. Lucy se sentaba en el taburete de madera pequeño del island de la cocina y lo corregía sin ceremonia. Esa salsa necesita más tiempo. Esa agua todavía no está suficientemente caliente. Cortaste la albahaca demasiado pronto, señor Coulton. Se pone negra. Él escuchaba. Intentaba de nuevo. Para el 3er mes, podía hacer un plato de pasta que Lucy comería sin hacer una mueca. Para el 5º, podía hacer 2. Un sábado de abril fueron a caminar por el Boston Common. Los tulipanes habían brotado a lo largo de los senderos. El aire todavía estaba fresco, pero el fresco de una estación que se marchaba, no de una que llegaba. Lucy caminaba junto a él con las manos en los bolsillos de un nuevo abrigo de primavera, rojo oscuro esta vez, que reemplazaba al verde que había superado. Su cabello era más largo. El hilo rojo en su muñeca era el mismo. Habían caminado 20 minutos en cómodo silencio cuando ella se detuvo en el centro de un sendero, se giró hacia él y levantó ligeramente el brazo. Señor Coulton, dijo, ¿puedes llevarme un rato? 10 minutos. Coulton se detuvo. La miró hacia abajo. Algo en su rostro se movió que no se había movido en mucho tiempo. Una sonrisa llegó a su boca, y luego, lentamente, siguió subiendo, más allá de la línea de sus mejillas y hacia sus ojos, que eran la parte de él que había dejado de sonreír en algún momento alrededor de los 20 años. ¿Con qué vas a pagar esta vez? Dijo. Ella lo pensó. Lo pensó en serio, de la manera en que pensaba todo. No con un secreto, dijo por fin. Esta vez pago yendo contigo para el resto. Coulton se arrodilló en el sendero. Ella subió a su espalda, ligera como un abrigo doblado, sus pequeñas manos encontrando sus hombros con el mismo cuidado formal con que los habían encontrado en un sendero de grava en noviembre. Se puso de pie. Su hombro izquierdo estaba más fuerte ahora que en Navidad. Sostuvo su peso sin quejarse. Comenzó a caminar. Dentro de él, un hombre que alguna vez había creído que el poder significaba control y que la seguridad significaba silencio, echó un último vistazo a la persona que había sido y la dejó ir.
Coulter Reave había pasado la mayor parte de su vida creyendo que la fortaleza era la capacidad de mantener la puerta cerrada. Pero una niña pequeña en un sendero de grava le había enseñado en 10 minutos que la verdadera fortaleza es el valor de cargar una verdad de la que has estado huyendo toda tu vida. Y a veces la persona que nos salva no es la más fuerte que conocemos. A veces es la más pequeña. La suficientemente valiente como para ponerse en nuestro camino y decir, ¿puedes llevarme un rato? La verdadera medida de un hombre no es el imperio que construye. Es si puede reconocer el momento en que un niño le extiende la mano y arrodillarse y cargar lo que ese niño le está pidiendo que cargue. La bondad no es conveniencia. La verdad no siempre es cómoda. Pero ambas, cuando se cargan a propósito, pueden reconstruir una vida que parecía más allá de toda reparación. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte las historias emotivas y significativas que compartimos contigo cada día. Compártela con alguien que pueda necesitar escucharla hoy. Puede significar más de lo que imaginas. Nos encantaría escucharte. ¿Qué te hizo sentir esta historia? ¿Hubo alguna parte que te recordó a un momento de tu propia vida? ¿Alguien a quien elegiste ayudar cuando tenías prisa, o alguien que un día te eligió a ti cuando nadie más lo haría? Cuéntanoslo en los comentarios. Cada comentario es leído. Cada historia compartida en esa sección de comentarios se convierte en parte de esta comunidad. Tu voz importa aquí. Y a todos los que están viendo ahora mismo, donde quiera que estén en el mundo, gracias por pasar este tiempo con nosotros. Les deseamos buena salud, un corazón en paz, y una vida llena de pequeños momentos de bondad sin prisa, todos los días. Hasta pronto, y nos vemos en la próxima historia.